Sobre todo, a mí me da mucho sentido el poder tener y disponer de un trabajo productivo, es para ayudar. Ujú. Para... Si te tocara representar con una metáfora, el describir ese episodio llamado vida, ¿cuál sería esa metáfora? Conversaciones elegantemente informales desde la autenticidad del ser. Este podcast fue creado con el propósito de contar historias, anécdotas, darle voz a las experiencias a través de invitados maravillosos y también contar con el aporte y las herramientas de expertos para nuestro desarrollo personal y profesional. Yo soy Mariale y bienvenidos a tu podcast En Contraste. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast En Contraste, como siempre complacida. Hoy, este día domingo que estamos haciendo esta grabación, eh, a mí me queda más que agradecer la oportunidad que tengo inmensa de poderme encontrar con personas que primero le dicen sí a este proyecto, que sin conocerme, solamente con una explicación breve de lo que puede aportar este proyecto a muchas personas que tengan a bien escucharnos, dicen sí y quieren formar parte y expresarse y tener una voz a través de este espacio. Yo cada día que hago una entrevista es un aprendizaje diferente y es una invitación constante a seguir por mí, por mi crecimiento personal y profesional, por la oportunidad que le puedo dar a otras personas para exponerse, para crecer, para mostrarse y tener una plataforma para ello y para todas las personas que puedan alimentarse y conseguir recursos a través de En Contraste. El día de hoy no es diferente para nada. El día de hoy creo que va a ser un día de muchos recursos, de mucho conocimiento, de una variedad de recorrido que ha hecho este invitado, pero todo ha sido desde el ser. Yo no sé si él se ha dado cuenta, yo supongo que a estas alturas sí, pero cuando yo empecé a escuchar sus audios, que así fue que pude conocer quién era, se tomó su tiempo, lo cual agradecí muchísimo. Para mí es un placer recibir audios largos. Entonces, yo escuchar toda esa historia que él tenía, yo empecé a hilar y a decir, wow, yo no sé si él se daba cuenta a medida que iba pasando su proceso de todo lo ligado que ha estado su crecimiento profesional con el derecho o el derecho de querer defender el ser humano o la esencia desde el ser. Entonces eso me sintió muy conectada, adicional a que tiene una linda, un lindo hobby que es el jazz. Y a mí también me gusta muchísimo el jazz. Tenemos muchísimas cosas en común que me hicieron a mí pensar, y la persona que me lo recomendó pues lo sabía, que iba a haber una conexión especial que me iba a motivar a crear esta entrevista con una expectativa dosificada pero bastante poderosa. Así que quiero darle la bienvenida el día de hoy a Joel Alejandro Díaz. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecido y muy honrado de todo eso que dijiste. Muy amable de tu parte. Espero que a lo largo de este encuentro, pues sí lo quiero llamar un Mm. encuentro, pues la gente se dé cuenta de lo que tú dijiste, pues como que se acerca a la realidad. No tengo duda de ello, no tengo duda de ello. Vamos a caminar juntos aquí de la mano para poder mostrar a la gente, a las personas que nos escuchen esta calidad humana que tienes, que yo quiero hacer hoy, así que florezca como una flor en plena primavera, así va a ser. Hemos conversado, no nos conocemos, Joel, personalmente. Hemos conversado un par de veces. Ahorita pues nos tomamos el tiempo de conversar un poco para poder sentirnos familiarizados, los dos cómodos con la conversación que vamos a tener el día de hoy. El podcast trata de traer, pues, como había comentado anteriormente, la esencia del ser humano, ayudarlo a recordar, a vivir momentos, a hacerse presente en lo que ha construido la experiencia de vida en este caso, en tu experiencia de vida, más allá de los títulos, más allá del crecimiento profesional, que pues tiene un valor inmenso, yo eso no lo dudo. Sin embargo, yo he tratado de defender que hay una conexión muy grata cuando tú logras conectarte con quién eres y darle sentido a lo que haces ahora. Que puede ser que lo que has hecho toda tu vida no sea lo que querías hacer y lo empieces a redescubrir luego de conseguir esa esencia como ser humano. Entonces, yo quisiera saber, ¿qué puedo recordar, Joel? ¿Cómo quieres que la gente conozca a Joel? ¿Quién es ese ser humano, Joel? ¿Cuál es su esencia? Wow, es una pregunta grande, una pregunta amplia para una respuesta. ¿Cómo quiero ser recordado? Es decir, yo soy un instrumento del universo
para que la gente reciba lo que el universo tiene para él. Entonces, ese papel me encanta. Soy un medio para. Yo digo, la energía, Dios me utiliza para recibir la bendición de lo que tiene que incluir en su vida para su evolución, para escucharse, para quererse más. Entonces, eso es una gran bendición, eso es una gran misión. A veces lo logro con más rapidez y más, con mejor desempeño, otras veces no, es parte de la vida. Son cosas también porque yo soy también humano. Entonces, es bien interesante. Para mí ha sido, casarme con esa misión, pues para mí ha sido muy potenciador. ¿Y en qué momento te diste cuenta que eso era tu pasión? O sea, ¿cómo descubriste que esa era tu misión de vida? ¿De dónde viene esto? Mira, yo comencé estudiando, primero, siempre la gente me ha buscado para contarme cosas. Es decir, eso ha sido algo natural, eso no ha sido así que yo me voy a poner aquí a escuchar a la gente me llega sola, pues. Y a veces me dicen, yo te he comentado a ti cosas que a nadie se las he contado y yo no sé por qué y a ti te las dije. Bueno, yo decía, bueno, esa es una cualidad que yo tengo como persona, pues la gente me busca. En ese rollo de cuando uno termina el bachillerato, Ujú. que uno estudiando bachillerato, uno está en ese mundo que lo que estés conociendo, sí, conociendo a la gente, conociendo un poquito del mundo a través de esa etapa. Yo no me había puesto, ajá, ¿qué es lo que yo voy a estudiar? A mí siempre me fue, Bueno, Joel, estábamos en el aquí reencuentro. en el reencuentro, estamos aquí reencuadrando y estábamos conversando de que, bueno, cuando estás en la adolescencia, que estás en ese proceso de conocerte y conocer a los demás, entonces, ¿qué sucedía en ese entonces? Generalmente uno está como perdido, que uno no sabe para dónde. Entonces yo dije, bueno, a mí me va bien con las matemáticas, con la química, yo debería estudiar algo, cónchale, tú sabes, que fuese una carrera así como impactante. Entonces, bueno, imagínate, empecé estudiando ingeniería electrónica en una universidad que allá en Barquisimeto, de donde soy, Barquisimeto está a hablar en Venezuela. Eso era, bueno, mira, el que sale del Politécnico no se vuelve loco, ya es un héroe. Entonces, bueno, mira, yo me voy a meter en ese candelero. Entonces, empecé a estudiar. Sin embargo, en el quinto semestre, por primera vez en mi vida, me aplazaron en dos materias. Yo nunca había pasado por esa experiencia, nunca, nunca, nunca. Entonces, yo dije, yo tenía una beca, es decir, era un gran compromiso para mí, Mm. porque yo era becario de la extinta Fundación Mariscal de Ayacucho, Gran Mariscal de Ayacucho, y ese era un compromiso muy grande. Entonces, bueno, yo dije, yo voy a reparar esas materias, yo las voy a repetir y voy a avanzar materias del sexto. Cuando yo terminé todo, que yo terminé aprobando todo, yo dije, yo no quiero saber más nada de ingeniería. No quiero volver más a esta universidad. Yo no me quiero volver a montar más en este autobús. Lo único bueno de todo esto fue conocer la gente que conocí, que me conecté con gente, que me contaban cosas, me contaban sus cosas. Y estuve en el Orfeón, siempre me ha gustado la música y entonces Mm. siempre estuve en corales desde pequeño. Siempre tuve buen oído para eso, pero coralista. Entonces, eso lo agradecí, pero dije, yo no quiero saber más nada de esto. En ese trauma de pasar por no haber aprobado unas materias, eso me generó a mí emocionalmente un impacto y mi mamá me refirió a un psicólogo. Al final, el tipo me dijo, primero, recorté el programa que tenía contigo porque tú vas volando, tú vas muy rápido, tú eres un paciente que aprende muy rápido todo esto. Uno. Y bueno, mira, yo de verdad ya yo siento que hasta aquí, pues yo te veo a ti capaz de seguir adelante con lo que te falta. Y al final él me pregunta, pero ¿qué es lo que
tú has sacado de más positivo de todo esto? Yo le dije, es que yo quiero ser como tú, yo voy a ser psicólogo. Y bueno, mira, cuando yo dije eso, a mí nadie me detuvo. Es decir, yo sabía que yo no podía estudiar psicología en Barquisimeto, no lo había todavía. Para mí fue una gran decisión. Yo tuve, entonces ahí fue donde yo me voy a Caracas. La gente, todo el mundo decía que yo estaba loco, que cómo era posible. En la Fundación Mariscal de Ayacucho casi que me tiran del quinto piso de la Torre de Europa allá en Caracas. ¿Qué te pasó? ¿Qué es eso? ¿Cómo vas a estudiar psicología? No puede ser. Y yo, mira, me acuerdo que la señora que me estaba entrevistando, yo creo que era como para probarme si realmente yo estaba decidido. Ella me dice, escríbeme todo lo que me estás diciendo. Yo quiero que tú me hagas un escrito y una carta. Y bueno, deme el papel. Y yo se lo escribí. Y así fue, pues. Yo no volví más. Yo me las ingenié, hubo gente que me ayudó, conseguí un trabajo para trabajar y estudiar. Yo me preinscribí nuevamente en el CNU, Consejo Nacional Universitario. Ujú. Y yo recuerdo que yo solamente puse psicología, me decían, pero pon dos más. No, yo voy a poner psicología en la UCB. Y en el primer listado, en la primera lista, la palabra correcta es lista. Listado era cuando yo aparezco en la lista. En esa primera lista aparecí. Yo me acuerdo que yo llegué a Caracas en mayo, en julio comencé a trabajar y en diciembre que salió la primera lista, ya yo estaba en psicología. Eso fue para mí, yo dije, aquí está, este es el camino. Me habían dicho, mira, no vas a poder, aquí hay gente que tiene excelentes promedios y tienen 2 años esperando cupo. Esa es una escuela que tiene mucha demanda, pero mira, el 8 de enero del año 79, yo estaba sentado en un aula en la escuela de psicología y yo me sentía que estaba Es en el agua. en el cielo, sí, excelente. Realmente ahí me di cuenta que eso era lo mío. El ambiente y las relaciones que se dan en ingeniería son muy distintas Mm. a las que se dan en otra escuela. Yo me sentía ahí como pez en el agua y yo hice mi carrera en 5 años perfectamente, trabajando de día, estudiando de noche y pues pasando por todo lo que uno pasa viviendo en Caracas, por cosas personales también que fueron un poquito rudas. Sin embargo, nada de eso me detuvo y yo hice mi carrera perfectamente. El 6 de julio del año 84, yo estaba recibiendo el título de manos de Edmundo Chiri. Ok. ¿Y tú crees que, porque también cabe destacar que no es solo psicología, porque no ejerciste la psicología clínica, decidiste Ujú. irte por la psicología organizacional. Yo aquí pensando, psicología organizacional en 1984, ¿qué significaba eso? Bueno, se le llama psicología industrial. No sé si Ok. allá todavía allá en la UCB sigue llamándose industrial. Ujú. Además del título como tal, te dan un diploma aparte donde dice que esta es la especialidad. Yo creo que yo he tenido una voz interna que Mm. no habla conmigo directamente, es una cosa como intuitiva. Yo creo que algo que me cuesta a mí me gusta hablar a la gente. Si tú no me paras aquí, yo sigo hablando, hablando, hablando hasta la noche. Entonces, me gusta hablar, no me da miedo hablar en público, me encanta cuando yo puedo hacerle más fácil un conocimiento a la gente y yo sé hacer instrumento. Sin embargo, eso de estar detrás de un ser humano grande, hacer un cambio profundo, que, ¿me entiendes? Yo puedo hacerte el diagnóstico, yo puedo hablar a la persona, yo puedo ser empático, yo puedo en algún momento ponerle frente a su mesa herramientas, es decir, haciéndole consciente de. Sin embargo, eso de un psicólogo clínico que es como un médico que está detrás de la persona, mira, ¿qué tienes que darle? ¿Qué tienes que darle? Ya. mm, mm. Yo siempre dije, bueno, yo voy a hacer psicología organizacional, el hombre en el trabajo, chévere,
no voy a estar necesariamente viendo pacientes, y bueno, estoy en lo humano, sin embargo, en un entorno muy particular que es en su Pero, trabajo. ¿cómo lo conocías? Porque Parece que era ¿a qué más edad tenías en práctico. ese entonces? ¿Qué edad tenías en ese entonces? Cuando te graduaste. Tenía, cuando yo me gradué, yo tenía 20 27 años. Claro, ya yo Pero ¿veías había alguna avanzado. necesidad? ¿Alguna ¿De necesidad mientras qué? estuviste trabajando, por supuesto? Ujú. ¿Vistes que había una necesidad de una atención emocional, mental dentro de la De las parte organizaciones. organizaciones? Ujú. Que te inclinase a ti a derivarte a esa área. Mira, tú sabes que en el tiempo yo he descubierto que, fíjate, mm, yo, yo hasta ahora yo no tengo una empresa. Ujú, Yo siempre me visualicé, va a haber alguien que tiene una empresa y yo voy a ser un, una parte importante de esa empresa. En un momento de mi carrera, yo desarrollé grandemente mi carrera fue en la industria petrolera. ujú, En la industria petrolera hay dos grandes ramas gruesas de desarrollo, que son desarrollo gerencial ujú. y desarrollo en especialista, pues una persona que llega a ser muy Muy bueno. profunda en su conocimiento, más no tiene la responsabilidad administrativa de estar controlando procesos y sobre todo Ujú. personas. Y eso me gustó. Yo decía, en una empresa, ¿qué vas a hacer tú? El brujo. Yo voy a ser el brujo. Es decir, a mí, cuando los gerentes estén con la cabeza revuelta, me van a llamar y yo voy a decir, mira lo que está pasando, vamos a analizar, échame el cuento, les dibujo el panorama, perdón, les dibujo los posibles escenarios como consecuencia de sus Ujú, acciones. ujú, Ahora tú toma la decisión. ujú, Yo me voy y tú me llamas de nuevo. Es decir, ujú, siempre yo dije, yo no voy a hacer esta parte porque no me gusta eso de estar controlando gente. No es algo que de verdad yo lo admiro mucho. Y por eso yo llegué a ese gran momento de la verdad y yo dije no. Porque tú sabes que es una tentación estar en un entorno tan competitivo y tan prestigioso como llegó a ser PDVSA, y el decir, yo no quiero ser gerente, eso había que tenerla, pues, para decir, ujú, no, es que esa no es, yo, yo voy a acompañar a los gerentes y yo sé que voy a ser una persona, me voy a esmerar para ser una persona de confianza. Y eso lo logré, pues decir, una persona que dé respuesta certera, que tenga los datos, que tenga esto, en la cual yo confíe. Y ahí me confiaban a veces cosas personales o yo me daba cuenta de cosas personales. Entonces lograba, sin meterme mucho en la parte clínica, manejar la parte persona, dándole énfasis a la parte organizacional, que era realmente el entorno donde estábamos. Wow, yo nunca había hablado de esto, pero chévere. Sí, era ser brujo. Para mí es música, música para mis oídos, porque me está haciendo mucho sentido. Yo tuve mucho tiempo, creo que aún estoy, pero en menos grado, obsesionada con los procesos y los procedimientos, porque yo pensaba que esa era la manera de mantener a las personas enfocadas, motivadas, guiadas. Yo decía, bueno, si tienes todo ahí, o sea, lo que tienes que hacer es practicar lo que dice ese manual, ¿vale? Y yo, em, sin embargo, me di cuenta que cuando me tocó ser parte del proceso, o sea, no formarlo, no decirte, mira, mejor es así, vamos a conversar, cómo lo podemos hacer, no crearlo, sino formar parte de, ya no me pareció tan divertido. Porque es cuando tú empiezas a evaluar, no todos encajamos en todo. Si tú eres una persona creativa, que yo me considero ahorita y me puedo calificar con propiedad como una persona creativa, yo me sentía de manos atadas. Yo decía, esto no fluye, es muy cuadrado. O sea, ¿dónde puedo yo ofrecer algo diferente? ¿Cómo se puede innovar aquí si todo está escrito? Entonces empecé a ver los procesos y los procedimientos de una manera
diferente, útiles, pero pueden, y defiendo la flexibilidad de ellos siempre y cuando vaya en función de la mejora del objetivo final. Entonces, escucharte ahorita, yo digo, bueno, tiene mucho más sentido, prefiero ser el brujo, prefiero ser la bruja, que bueno, te guía cómo puede hacerse mejor, te doy una nueva visión, que te haga reaccionar y te invite a una acción y yo me voy. Eso, esta me gustó, este dibujo que estoy haciendo ahorita me gusta, tiene mucho más Qué sentido. bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, mira, ahí fue una de las sintonías de mi vida. Yo creo que la vida ha sido un recorrido de sintonía. Yo digo, la vida es un largo camino hacia ti Oh, sí. cuando es consciente. Es un largo camino hacia ti mismo, porque desde que naces, ahí están todos los desafíos para enajenarte. Es decir, pareciera que el propósito de todo el entorno, empezando por el entorno familiar, es enajenarte, porque la gente quiere controlar, la gente quiere es decir, como a mí esto me resultó, entonces si se parece a mí, va a resultarle. Y no es así. Entonces, la gran batalla es no perderte, porque justamente cuando una gente no está bien se le dice enajenado. No hay peor situación que estar no en sintonía contigo mismo. Mm. Y ¿sabes qué me viene a la mente? El hecho de copiar y modelar, porque uno se la pasa copiando patrones para poder respetar o encajar social, familiar, con los amigos, es un encaje. Sin embargo, hasta que tú no logras, es difícil salirte de ahí hasta que tú no logras identificar y defender lo que a ti te hace bien, lo que sea que eso signifique posteriormente, las consecuencias que eso traiga, a las cuales tienes que tener la valentía de absorber. Pero creo que sigo insistiendo que eso que acabas de decir, que la vida es un camino hacia uno mismo, en este momento tiene mucho más sentido para mí porque yo creo que descubrí quién soy ahora a través de quién fui cuando niña. Para mí eso tiene una conexión. Y a partir de eso quiero hacerte esa pregunta. ¿Hay algo que tú puedas rescatar ahorita de Joel niño, de Joel 11, 12, 4, 5 años, que no estaba en esa búsqueda ya de adolescente para saber quién era, sino que sin saber quién era, sabía que tenía un sitio en el mundo? No había juicios, no había cuestionamientos, no había a quién voy a agradar. Eso es desde niño. Algo que hacías que te pueda ligar a esa esencia que tienes ahorita, a ese propósito que tienes ahorita, de ayudar a la gente. Que yo recuerde, ay, mira, yo siempre fui un niño bien portado. Eso me hizo muy aburrido como un niño. Entonces, por eso ahorita en la adultez me asalta el niño ese. Y me dicen, Joel, tú tienes a veces unas loqueras, unas salidas, y que yo le digo, es que de pequeño yo me obligué, es decir, yo me creí que Mm, encajar era complacer, pues era ser el niño que hace la plana, el que no se sale de la línea. Yo hice hace poco, en mi Instagram está un post, es decir, en el Instagram yo hice una fotografía, hice una composición fotográfica mm, con la foto de mi mamá, de mi abuela y la mía, una mía de niño. Y allí hablé sobre las miradas. A wow. mí me encantó cómo me quedó. Y bueno, si la gente lo quiere leer, Claro, chévere. no, sí, lo voy a colocar en el post. Yo creo que desde niño se me fue mucho tiempo en ser el niño bueno y el niño modelo. En una oportunidad que estuve haciendo un taller de inteligencia emocional con un señor que escribió un libro él se llama Daniel Giladi, yo creo que ya él murió, muy bueno, me acuerdo. Hablábamos de liderazgo y entonces Mm, él decía, ¿quiénes son mayores aquí? Y entonces levantamos la mano todos los que somos mayores de los hermanos. Es decir, el primero de la familia mm, no se cumple todas las veces, pero hay una gran predisposición. Somos responsables culturalmente de la continuidad de las normas. De hecho, ese es el segundo a bordo cuando los papás se van, ese es su hermano mayor. Entonces él decía, los que son mayores generalmente la tienen más difíciles para ser líderes
porque ellos son perpetuadores y los líderes rompen reglas. Entonces, wow, ahí hice yo un clic muy importante. También en algunas cosas he roto reglas, pero ahí yo dije, ahí. Entonces, cuando tú me preguntas de la niñez, sí, mira, mantener el orden y sobre todo mi familia, mi abuela, mi mamá, la parte emocional era melancólica, era un poquito perturbadora. Entonces, siempre mi tendencia era, además de ser el que encajaba, además de ser el que no se sale de la línea, el niño modelo y el que todo el mundo, ay, qué bien se dirige, qué sociable es, qué amigable es, qué educado es, además era, wow, yo estoy con él y me da paz. Es decir, generar esa paz que yo no percibía en mi familia. Decía, yo no voy a repetir eso, yo no voy a hacer eco. Y eso creo que ha sido también, y que yo me haya escuchado para yo aprovechar eso y hacerlo profesión, wow, eso para mí fue un gran logro. Mira, puedo rescatar de ese audio que tuve el gusto de escuchar y está haciendo cada vez más sentido el ver ahora tu versión más relajada. Me estás hablando de tu infancia y puedo decir, oh, entonces él está viviendo lo que dejó de vivir ahorita. Sí. Em, sí, me veo, aquí lo Cuando tuve anoté. los podcasts, Sí, sí, aquí lo anoté. Mira, una nueva faceta más relajada que tiene que ver con este año, que también me comentaste que este año que pasaste había sido uno de tus años, que esa frase me cautivó. Este ha sido uno de los años, me emociona nada más de hablarlo. Este ha sido uno de los años menos productivos económicamente para mí, pero ha sido el de mayor provecho profesional y personal. Eso a mí, yo, como le dije a Luis, esto me hizo a mí el podcast. O sea, este episodio a mí me, porque es la esencia de lo que quiero, de lo que estoy viviendo en este momento y de lo que trato de expandir, que no necesariamente para mí el dinero se ha convertido ahora conceptualizado en una consecuencia de un ser y de una consecuencia de poner en práctica lo que haces a través de quién eres. Es una consecuencia, no tiene que ser la razón. Y mis momentos picos profesionales, picos de mejor momento, mejor posición, mejor ingreso económico, mejor estabilidad social, he renunciado porque me he sentido perdida totalmente. Yo decía, no sé qué estoy haciendo. O sea, esto es esta carrera constante, por eso creo que nunca me he familiarizado con el área de ventas, por ejemplo, me parece que es un consumismo constante, ¿no? Entonces, yo, no, esto es una zozobra, o sea, aquí la gente no vive, aquí la gente está, y es una costal, ¿cómo puedes empatizar tú con el otro vendedor? No hay manera, es que eres mi competencia siempre, no hay un trabajo en equipo, no hay un vamos a alimentarnos, a retroalimentarnos, vamos a darnos feedback para hacer crecer la compañía un objetivo común, es que yo tengo que cazar el porcentaje porque si no, porque estás definido por números. Entonces, cuando yo empiezo a hacer números en compañías, cuando empiezo a hacer un valor que solamente se identifica por el valor económico y yo te pago y por eso tienes, yo le digo un placer, espero de haber aportado algo a la compañía y me voy. Y eso ha sido un romper paradigmas en mi círculo, en mi hogar, en mi familia, en mis padres. ¿Cómo se te ocurre? Mira, yo renuncié a PDVSA también en el mejor momento, después del paro. Mantuve a los trabajadores por 2 años quietos, quédense aquí, ustedes tienen familia, tienen que seguir. eh, pero cuando yo sentí que yo estaba haciendo, era negociable, yo estaba siendo negociable como ser humano, yo te voy a dar esto y esto y esto y te quedas, yo dije, me voy. Y de ahí pasé de un buen cargo a ser recepcionista en una compañía, donde lloré por 3 meses, pensando que me había equivocado. Pero esta frase me encantó. ¿Dónde trabajabas? Yo participé en ¿sabes? En Punta de Mata, en el Club Social, el Club Los Pinos, el Club Social Los Pinos, que Ujú, después tuvo ujú. cambio de nombre y todo eso. Yo empecé como asistente allí y después estuve administrando la parte de golf y organizando los eventos sociales y después estuve encargada de toda la administración del club. Y estuve con ellos, bueno, después del paro muchas ¿Cuánto, cosas fueron ofrecidas. después del paro, tuviste No, yo que, estuve antes y después del paro. Yo ok, renuncié después del paro. Ujú. Pero me ofrecieron casa, carro, posición y yo, mucho gusto, un placer. Me voy. ya, Y me un fui. placer conocer.
Sí, sí. Esta frase me encantó. Esta frase ha sido el Sí, mayor año para ti productivo, ha sido cuando te has dedicado a ti. sí, me he dedicado a mí y sobre todo que me di cuenta que parte de lo que era mi seguridad estaba dada porque, bueno, yo tenía unos ingresos regulares que me hacían sentir cómodo, holgado y sobre todo, a mí me da mucho sentido el poder tener y disponer de un trabajo productivo, es Ujú. para ayudar a gente, para ayudar a mi familia. Eso a mí me da un placer enorme. Y por eso mucha gente dirá, pero bueno, Joel, tú tuviste 23 años en la empresa y tú no tienes un negocio, tú no compraste un local para alquilar. Es que yo no veía el dinero para eso. Yo veía el dinero para otras cosas. Entonces, yo venía con una seguridad que se empezó a nutrir de esa holgura y el estar ahorita con una situación totalmente distinta me ha llevado a poner la linterna en donde hay otras riquezas, donde tienes que buscar otras, donde te das cuenta de que tienes otras riquezas, donde tienes que estar contigo mismo, donde ya no es que yo voy a comprarme esto y voy a comprarme lo otro, sino ahorita ya es, ajá, es hasta aquí, es esto. Y el que eso no me hayas hecho sentir mal plenamente, me ha hecho sentir mal en momentos, me hace sentirme incómodo, este, eso para mí es un gran logro, es un gran logro. Ahorita tuve el gran desafío cuando fui a Barquisimeto, porque cuando yo llegaba a Barquisimeto, yo llegaba con el carro a la cuestión full, la media maleta de regalos, qué es lo que hay que comprar, qué es lo que hay que hacer, no se preocupen hermanos, yo voy a salir y no se preocupen que aquí yo tengo. Y ahorita fue completamente distinto. Diferente. Pero fui a dar lo más importante, que era mi presencia, mi energía, encontrarme con mi gente, y eso es altamente, sí, es una gran satisfacción el poder decir, bueno, no es por esto, es realmente por la riqueza, por los recursos, por la calidad humana, por el buscar al otro, que realmente pues me ha hecho reencontrarme y me ha hecho consciente de la verdadera riqueza que uno puede tener. Y tienes que tener mucha fortaleza para reconocer eso, porque cuando tú te has figurado siempre como con esa imagen de yo estoy, yo puedo, yo doy, yo te ayudo, y luego presentarte desde el no es eso más y reconocer que hay miradas, reconocer que sientes que tienes que dar explicación, pero yo me siento bien con lo que soy y con cómo estoy ahorita. O sea, pero sientes esa mirada como, no sabes si la gente te mira como, qué pobrecito, o finalmente estás viviendo eso después de tanto, ¿sabes? Te encuentras con varias miradas y tú tener la firmeza de pararte y recibirlas y dejar que se vayan porque vienen de fuera y se van también de donde vienen. Pero tú mantienes la convicción de lo que estás haciendo para ti tiene una razón de ser. Llegar a ese momento de conciencia, de reconocimiento, también es de mucho valor. Así es, así es. Déjame respirar profundo, Joel. La conversación está muy plácida y muy profunda. Mira, Joel, bueno, sí, había colocado eso de que yo ahorita te veo en una versión mucho más relajada, porque mira, no es nada más la psicología organizacional, que también te iba a comentar, porque entendí que te habías dedicado a la parte de recursos humanos. Yo decía, bueno, Ujú. ejercer la psicología organizacional desde esos recursos humanos generalmente se ve como un área estructurada, de reserva, de choque, no amigable. Yo decía, ¿desde qué punto de vista él practica la psicología organizacional dentro de un departamento que per se es estructurado? Per se tiene que, es como, es fuerte, pues. Aunque ustedes no lo quieran ser, desde fuera se les ve así. Entonces, ¿desde qué punto de vista enfocaste tú o practicaste la psicología organizacional como en el Departamento de Recursos Humanos? ¿Qué vuelta le diste? ¿Qué aporte podías darle a ese departamento? Siempre, que, mm, siempre que me sentí un poco perdido en ese conflicto, ¿no? Que había que estar claro en dónde estaba y qué representaba. Ujú. Siempre decía, pero es que yo soy psicólogo.
dentro de esta estructura, yo soy psicólogo, ¿cuál va a ser mi aporte? Siempre estábamos conscientes de que nos llamaban recursos inhumanos. A veces éramos los malos de la partida. Ujú. En fin, pues es una estructura. Yo recuerdo que una vez alguien de los compañeros decía, este, es que esto no es, tú vienes acá a trabajar. Decía, aquí no es que vamos a complacer. Por eso es muy importante el trabajo de un buen psicólogo organizacional a la hora del ingreso, porque en el ingreso no es solamente el perfil profesional, es decir, yo tengo un puesto y esta persona encaja académica y experiencialmente perfectamente en este puesto. Es la parte cultural. Es decir, esta persona tiene la energía para sobrevivir en este entorno con estos valores, con este sistema de valores, con este sistema. Entonces, por eso muchas veces a mí me encontraba con ingenieros que decían, pero ¿para qué están recursos humanos en una entrevista de empleo si soy yo el que voy a emplear? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Entonces, claro, definitivamente el ingeniero sabe qué cosas va a preguntar y qué va a buscar en un ingeniero para que sea parte de su equipo. Recursos humanos es, ajá, esta persona tiene potencial para crecer acá, porque no es nada más que cumple ese puesto, que crezca en la empresa. ¿Crees tú que con esta personalidad va a encajar? Yo recuerdo, mira, muchas veces cometimos errores. Yo tengo un amigo que decía, yo no soporto la estructura, es decir, no, yo voy a renunciar porque esta estructura yo no la soporto. Y claro, yo dije, ahí hubo un pelón de recursos humanos porque, bueno, le dieron más énfasis a la parte académica, y no le dieron énfasis a la parte persona. Mira, no, esta es una persona que no va a encajar en esta estructura, no podrá ser muy bueno. Otra vez, nosotros llamábamos en recursos humanos, no, es que ese supervisor, ese gerente se enamoró de ese ingeniero o de ese postulante. Y nosotros en un caso le dijimos, mira, esta persona es muy competente, definitivamente e indudablemente cumple con el perfil. Sin embargo, notamos en sus eventos que ha tenido antes que él va a llegar a un momento en que no va a poder convivir con la normativa de PDVSA. Y efectivamente, en 2 años nos están llamando a ver qué hacemos con esta persona. ¿Viste? Nosotros tuvimos que hacer una nota y decir, recursos humanos salva y explica, tenemos elementos para decir que esta persona va en un futuro a generar situaciones de no convivencia con la normativa. Entonces, después te diste cuenta, nosotros estamos allí, no sé si tú conociste PCP, Prevención y Control de Pérdidas, que ahorita se llama de otra manera. Todos éramos prevención y control de pérdidas. Es decir, en recursos humanos estábamos para asegurar que el talento que estaba llegando no solamente era para cumplir una necesidad inmediata, sino que era, a menos que fuera un proyecto, sino para esta es una semilla que va a crecer en esta tierra. Es decir, yo no me voy a poner aquí a sembrar frailejones en Monagas porque, mira, ¿cuánto voy a hacer? Entonces, yo veía ese gran sentido dentro de la empresa a mi carrera haciendo ese aporte. También en la parte, bueno, en la parte más lo que nunca ejercí fue relaciones laborales, porque eso sí es fuerte. Fuerte. Eso es muy normativo. Este es un mundo de negociaciones, ese es un mundo que de verdad yo no me vi y yo dije, yo no me voy a desgastar allí y qué bueno que nunca me llevaron ahí. Siempre me sentí identificado con desarrollo y formación y muchísimo con la parte de reclutamiento y selección, porque esa recepción, ese clic, las entrevistas, yo decía,
yo disfrutaba mucho de las entrevistas, me gustaban muchísimo y los gerentes siempre decían, no, que venga Joel Díaz a entrevistar por recursos humanos. A mí me preguntaban, ¿y para dónde vas hoy? ¿Qué te toca? Voy a hacer casting. Que era como un casting. Yo digo, el papel nuestro es quitarle el disfraz de Superman o Superwoman, que es normal porque yo me quiero mostrar de la mejor manera y llegar sin que se den cuenta a la parte humana para ver si hace clic con esta cultura. Eso me parecía genial y siempre me gustó. Mm. Bueno, uno, tengo que, sabes que yo tuve la oportunidad de escribir un libro en agosto Ajá. y la razón de mi libro fue la reinserción laboral. Y tengo que reconocer que de una manera suave, la cual no fue la misma al principio, le tiré duro a recursos humanos, ¿no? En ese capítulo. Fue lo que le dio inicio al libro, lo que quise. No es el único capítulo, pero le dediqué un capítulo que fue el más largo. Y debo hoy reestructurar mi concepto sobre recursos humanos porque no me lo habían dibujado de esta manera, donde no netamente la responsabilidad viene de ustedes porque no son ustedes los que siempre está en el área de recursos humanos o en el área de las entrevistas, quiero decir. Entonces, para mí era la culpa es de recursos humanos. La culpa es de recursos humanos por un proceso que yo estaba viviendo acá para poder ser seleccionada profesionalmente. Y decía, al final, cuando tú vas a una entrevista, el resumen curricular habla de tu parte técnica. Yo necesito ser evaluada desde otro punto de vista, porque ya lo técnico lo tienes en el currículum. Para que o sea, ya sabes que eso existe. Luego te voy a hacer la pregunta de cuál sería tu propuesta después de hacer mis pases con recursos humanos. Porque yo decía, ok, contratas a personas con un currículo espectacular, lo cual está bien que uno quiera crecer y quiera desarrollarse como profesional y especializarse, pero después me despides porque no tengo manejo ni control de la comunicación, ni puedo ser líder de mi equipo, ni puedo... Entonces, hay una carencia, yo decía, hay un espacio ahí que no estamos llenando. Entonces, después que me contratas, tienes una expectativa sobre mí y sobre el entorno que yo voy a manejar, cuando si mi única evaluación fue que si sabía hacer algo. O sea, no hay más allá. Entonces, en la última entrevista yo me expuse como ser humano. Mira, esto es quién soy yo. El currículo lo tienen así claro, el resumen curricular, lo que está en el resumen es qué es lo que he hecho a través de mi profesión, pero este es el ser humano, me gusta hacer esto, soy esto, trabajo así, no sé, y ahí quedé. Sin embargo, no había nadie de recursos humanos en el proceso de reclutamiento. Entonces, eso me llamó la atención. Después fue que me enteré que no había nadie de recursos humanos allí en esa viéndolo desde tu punto de vista, no me voy a retractar, no puedo recoger el libro, Ya. pero tiene un poco más de sentido. Mi pregunta es, ¿cuál es tu propuesta para que en las intervenciones de las entrevistas de trabajo haya ese reconocimiento de quién eres y qué traes para la empresa a aportarle desde una manera integral, no necesariamente técnica, basado en que se llevan unas preguntas preestablecidas y te la hacen personas que no tienen nada que ver con el área de recursos humanos y son preguntas que te dicen, esta es la pregunta y esto es lo que debe responder el postulante como para que se parezca a lo que tú quieras buscar. Pero no hay un análisis, no hay nada más profundo allí. ¿Cuál sería tu propuesta? Bueno, mantener siempre diversas maneras de captar. Una que es muy buena para mí es la captación anticipada que se hace cuando las personas son tesistas, cuando son pasantes, porque ahí tú tienes un tiempo. Es como casarte con alguien y tú apenas lo conociste en una fiesta. Es decir, Mm, ese es un gran hándicap que tiene recursos humanos porque queda por fuera mucha cosa. Por eso nosotros hacemos preguntas, por ejemplo, si una persona que cambió mucho de trabajo, este, ¿cuál es el argumento que hay? ¿Y cómo encaja todo? Si hay una congruencia. A veces la gente piensa que uno escoge siempre el de mejor récord académico. No, a veces hay unas historias de un 14, pero es la historia que tú dices, esta persona ha resuelto mm, situaciones y ha superado desafíos desde que comenzó a estudiar. Entonces, esta es una persona que me puede resolver situaciones. Tipo, tú vas a buscar a alguien para que coadyuve en la solución y en la superación de situaciones.
Entonces, cuando tú en esa historia recoges episodios donde la persona ha superado, ha tenido que tomar decisiones, te das cuenta de cuáles son los valores que guían su trayectoria. ¡Wow! Hay a veces entrevistas que son maravillosas, pero siempre combinar eso y también tener la oportunidad de buscar fuentes a través de pasantías, tesis, es decir, que haya un espacio como de prueba para evitar que en el futuro pues tú tengas que tener que despedir a alguien, que es lo que no debiera hacer. Esa es una pérdida. La idea siempre es ganar y sumar talento, sumar talento. Lo otro es pues que la empresa realmente ofrezca todo para que no haya desbalance entre lo que te estoy pidiendo y lo que yo te estoy dando. Muchas veces a mí me llaman, mira, que quiero una intervención, que esta gente, yo primero, vamos a sentar. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo está la empresa? ¿Están bien desde los puestos? ¿Cómo están los sueldos? ¿Cómo es la política? ¿Cómo perciben los trabajadores al tren supervisorio? Están formados no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista persona. Porque eso es así como achacarle al muchacho que no está viviendo bien en la escuela por razones de él y tú tienes que ir a la casa. ¿Qué está pasando en la casa? Entonces a veces el trabajo hay que hacerlo también. Dice, pero ¿por qué tú hablas tanto antes de hacer una intervención, una asesoría o un taller? Hablas tanto con los super... Porque yo quiero conocer qué es lo que está pasando y a veces ya va, espérate. Tú le estás echando la culpa a la gente y crees que con un curso de motivación va a cambiar la situación. Y ¿qué estás dispuesto a hacer tú? Aquí hay una falla, aquí tú estás haciendo esto. Entonces tú no le puedes pedir que ellos te respondan cuando tú no has dado lo que tienes que dar. Yo creo que es un proceso, primero de trabajo mutuo, segundo de saber a dónde va mutuamente. Yo trato de verlo como una asociación, somos socios en la compañía, no necesariamente en papeles, pero yo te ayudo porque formo parte soy el hacedor, soy el talento humano que le provee resultados y tú me provees a mí, bueno, el crear la compañía, el estructurarla, el reclutamiento. Entonces, yo creo que cuando se empiece a ver de esa manera, como más engranada, más de somos dos o somos un conjunto, creo que podría funcionar mejor. Hay muchas empresas que aún que ya lo practican. Tengo una experiencia de una persona que le leí, que lo sigo mucho en el tema de liderazgo, y comenta que sus entrevistas de trabajo en puestos claves son una salida a almorzar, una salida a un desayuno, donde la evaluación no es técnica, eso se lo dejan a la parte que va a supervisar, pero el ver si comparte los valores, la misión y el propósito de la compañía es una salida a almorzar, no es una entrevista formal. Eso me pareció exquisito, realmente. Y, Y y, y, realmente es, y, y un reconocer al otro ser humano que quiere formar parte de tu crecimiento y del crecimiento de tu compañía. Cuando empiezas a valorarlo así, tiene otro sentido, incluso para la persona que va a trabajar. Como yo te comentaba hace un rato, ir a trabajar por ir a trabajar, vivir por vivir, es que tengo que cumplir con horarios, es que tengo que cumplir con responsabilidades, pero sin tener un propósito, una razón de ser que te motive todos los días, eso también es parte de conseguir la pasión en lo que haces, pues. que la palabra tengo ya. La Sí. palabra tengo ya tiene una connotación, es decir, la idea es que tú digas yo quiero ir a ese trabajo, Ujú. que yo quiero, que me llama, me motiva, me mueve. Y en eso que tú dices de ser compañeros, de ser socios, Ujú. hay una palabra muy utilizada en este mundo que se llama equipos de alto desempeño. Y yo digo, no, eso es una convivencia para el logro. Porque nosotros como seres sociales convivimos y convivimos en la familia, convivimos con unos vecinos, convivimos con amigos, pero la convivencia en el trabajo es para un propósito que es el logro organizacional. Por eso la misión, la orientación estratégica debe estar muy clara, misión, visión, ¿verdad? Y aquí estamos
conviviendo. ¿Y por qué pongo la palabra convivencia? Porque son seres humanos. Entonces, yo siempre digo, mis talleres siempre van enfocados a mejorar, no es la palabra, sino potenciar la parte humana, porque mejores personas son mejores líderes, mejores personas son mejores compañeros. Entonces, siempre la parte psicológica es importante, porque la parte psicológica es la que estudia para que la gente sea gente cada vez más. Entonces, es una convivencia. Yo digo, ok, chévere, sí, trabajar en equipo, pero esta es una convivencia para el logro organizacional. Y el trabajo, si se hizo bien a la entrada, es que haya una alta probabilidad de que tu misión de vida combine con la misión de la organización. Cuando hacen clic, perfecto. Entonces los dos nos estamos acompañando. Cuando tú hablas de visión y misión, para mí, en lo que yo he tratado de definir últimamente en mis redes sociales, incluso en el podcast, es como un eslogan que dice, tu por qué y para qué definen tu proceso. Así yo veo la visión y la misión. Es por qué lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Entonces, mira, yo tuve la oportunidad de escuchar muchas veces y me lo creí por muchos años, por el compromiso y la camiseta con las organizaciones, de que de la puerta para allá tú no eres ser humano, o sea, tú no eres mamá, tú no eres esposa, tú no eres madre, tú no eres hija, tú no eres nada, tú eres una persona aquí que viene a trabajar y de lo que suceda de ahí, eso no es. Y yo me lo creí por muchísimo tiempo, tanto que yo tuve a mi hija hospitalizada una semana y me llevaron el escritorio para el cuarto del hospital, para que siguiera trabajando. Me facilitaron todo y yo me sentía la poderosa, imagínate, me mueven toda la oficina para el hospital y después, ahora digo, eso fue una falta de respeto. Yo para poder atender a mi hija tenía que trabajar un rato y la enfermera me ayudaba mientras, pero eso era ser responsable con mi trabajo. Y Claro. no veía el otro lado, bueno, pero ¿qué me está ofreciendo a mí la empresa? Porque yo estoy aportando a la empresa, eso es un valor de la empresa. ¿Qué me está forzando la empresa? ¿Por qué no puedo tener este espacio de ser, de desempeñar? Porque somos integrales, pues. Entonces me tocó vivir experiencia como me tocó eh, ver personas que lloraban solas, escondidas, salían del baño de llorar para después atender a clientes. Y no había manera de preguntarle qué te sucede. Es que eso no es relevante. Tú viniste fue a trabajar y te tienes que ocupar de tu trabajo. Entonces, eso va, ¿sabes? Eso va marcando, eso va desmoldarse o desaprender eso. Toma su tiempo. ¿Sabes qué? Fíjate, si tú te das cuenta, tú tienes el fondo completamente nítido, de ahí donde estás. La gente está en este momento mirando pues el adorno, la mesa de lo que tienes allí de madera, al fondo está una cortina azul. Ok, yo tengo un desenfoque atrás. Yo decidí hacerlo así. Entonces, estar en el trabajo es una realidad. Lo que yo creo pertinente hacer es hacer esto. Desenfoco, es decir, no es que tapo el fondo, es que lo desenfoco. En este momento le doy énfasis a, porque la energía debe estar priorizada para acá. Pero yo no dejo lo que está atrás sigue existiendo, solo que está desenfocado en este momento. Ok, excelente, 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 muy claro, eso me quedó clarísimo. Bueno, vamos a desligarle un poco de la parte organizacional. Ya te exprimí un poco, ya quería sacar esa esencia de liderazgo y organización que me gusta mucho. Tengo de ti psicología organizacional, bioneuroemoción, lo cual me pareció excelente. Es cómo impactan las Ujú, emociones en tu parte de salud, ¿verdad? ujú. Tengo el coaching, vamos a hablar de la locución. ¿Cómo llegamos a ser locutor? ¿De qué salió? Ya. ¿Cómo salió la locución? Bueno, la gente debe darse cuenta que a mí no me cuesta para nada hablar. Y sobre todo me gusta mucho explicar, es decir, que la gente comprenda. Ay, aquí la gente puso una cara como que no entiende. Ahí yo me siento al lado totalmente para decir, no, esta gente necesita que esto se le facilite. Bueno, entonces, bueno, yo trabajaba para estudiar psicología, yo trabajaba en el Ministerio de Educación, pero en la sede del ministerio, no trabajaba en un instituto educativo. Y trabajé en
educación de adultos. Educación de adultos estaba creada para atender las necesidades de formación académica de gente que no había podido terminar la primaria Mm, o el bachillerato y ya eran adultos. Entonces, allí se cambia de ser pedagógico a ser andragógico. La ok. estrategia educacional de la andragogía es distinta porque es un ser humano, un ser adulto, y el adulto ya tiene instalado más fuertemente el principio de que lo que no me va a servir, lo que yo no voy a, lo que no necesito, no le tengo que dar importancia. Entonces, la estrategia tiene que siempre ir alrededor de sus necesidades. Lo que él no percibe que necesita, él no lo va a incorporar. Entonces, ok, se generan una serie de estrategias. Bueno, mira, la hacemos de noche para que tú puedas trabajar de día. Te hacemos, le damos más énfasis a cosas que son un poco más aplicadas a tu realidad actual, que de pronto a un muchacho que es más general, sí le puede dar más cabida. Es decir, hay unos matices y ajustes que hay que hacer. Mm, Y se utilizan, para ese momento se utilizaban mucho los medios de comunicación, sobre todo radio y después la televisión. Se daban clases por radio. Radio Fe y Alegría se creó con ese principio. Entonces había una gran combinación entre institutos radiofónicos dedicados a la educación y educación de adultos donde yo estaba. De hecho, ellos tenían estudios de radio, estudios de televisión, y a mí eso me empezó a llamar la atención. Me asignaron para allá y yo tenía dos compañeras que ellas hacían programas de televisión que salían por el Canal 5, grabados en el Ministerio de Educación, donde había estudios de televisión. Y ellas me dicen, tú tienes condiciones para esto, Joel, ¿por qué tú no sacas el certificado de locutor? Entonces, bueno, mira, yo dije, chéverísimo, porque a mí eso me gusta. Y ellos me incluyeron, hubo un momento en que el Ministerio de Educación dijo, no podemos seguir teniendo docentes dando clases sin ser locutores, porque ya el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que era en ese momento quien era el que hacía los exámenes y daba los certificados, lo estipuló de esa manera. Entonces, el Ministerio de Educación hizo unos convenios para que masas de eh, eh, profesionales, docentes que se dedicaban a programas de radio, sacaran el ok. certificado. Y me metieron a mí ahí. Y yo hice mi curso con otros compañeros y bueno, hice mi curso, que son, el hecho de aprobar el curso no era que te daban el certificado, era prepararte para el examen. El examen, yo recuerdo, yo vivía en Caracas, el examen fue en Maracay, donde el ministerio dijo, mira, la próxima cohorte la vamos a hacer en Maracay. Y nos fuimos para Maracay. Y bueno, ya presenté eso, eran 300 personas que se presentaban, quedábamos nada más 80 personas para el examen escrito, para el examen oral. El escrito era un filtro, el que no pasaba el escrito no pasaba al oral. Y el oral era 3 personas sentadas allí que parecían unos jueces con una perola atrás de cinta de esas que se usaban antes para grabar, todo quedaba grabado, y te veían desde que tú abrías la puerta, te sentabas, te conducías. Allí más que tener condiciones, Mm, ahí hay la gente con unas voces que ellos se te paraban los pelos, pero era la capacidad comunicacional lo más importante, sin dejar que lo otro también tenía su peso. Entonces así fue que yo obtuve mi certificado de locución, de locución, lo cual, pues mira, año 87, mi número es 14.498. Fue una prueba fuerte. Yo recuerdo que yo dije, ni un examen de la universidad ha sido tan fuerte. Yo estaba haciendo posgrado en ese momento cuando fui a ese examen y yo, pero mira, tuve la satisfacción. Al final quedamos 30 nada más wow. que nos llevamos el certificado y yo fui uno de esos que sacó el certificado en este momento. Ok. ¿Y Este fue, cómo uniste la locución con el jazz? ¿Qué afinidad tienes con el jazz? ¿Por qué el jazz? bueno, a mí en general me gusta la música, en Ujú. general, la buena música me gusta. Cuando yo vivía en Barquisimeto, yo escuchaba mucho bossa nova. Me Oh, a gustaba mí me gusta mucho la mucho. bossa Ajá. nova. De hecho, yo una vez le dije a mi mamá,
porque yo no nací en Brasil, si yo me siento tan conectado con la música brasilera. Entonces, resulta que la bossa nova es consecuencia del encuentro entre la música brasilera y el jazz. Ok. Y por ahí empecé entonces a escuchar y digo, jazz. Y entonces empecé a escuchar cosas y decía, esto me gusta. Yo recuerdo que una vez yo iba por el centro comercial Chaqueito en Caracas, que había una discotienda espectacular, y yo escuché una música y yo dije, yo tengo que comprar ese disco. Es decir, fue una afinidad muy, muy espontánea. Muy de conexión, me Entonces, imagino. exacto. Entonces, cuando yo me empleo, cuando yo salgo del Ministerio de Educación, yo termino el posgrado. Cuando termino el posgrado, yo digo, yo puedo salir del ministerio a buscar un nuevo trabajo. Y ahí fue donde entro yo a PDVSA. Era Lagoven todavía. Ujú. Entonces entré por Caracas en los Chaguaramos y me envían para Maturín. Por eso es que yo vivo en Maturín, no es porque yo dije, no, yo voy a trabajar allá, no. Es que PDV, el Lago Ben me dice, bueno, te vas a ir para Maturín. Cuando yo llego a Maturín en el año 91, me dicen, hay una emisora de radio FM y yo escuchaba que era pura música. Me decía, sí, esa es de una fundación que tiene Lago Ben aquí. Y yo dije, no, yo soy locutor, yo quiero ser parte de ese equipo, sí. Es un trabajo ad honorem, las personas que van a estar allí Sí. son trabajadores de la empresa o familiares, pero que no van a cobrar, sino que es un aporte cultural. De hecho, esa fue la primera emisora FM que tuvo Maturín, que era 95.5 FM. Bueno, yo me metí en ese proyecto. Inicialmente no teníamos estudio, después sí teníamos estudio y bueno, quisimos hacer una parrilla variada, diversa. Es decir, que el oyente tuviera la oportunidad de escuchar música clásica, mucha música académica, música romántica, música venezolana. Entonces yo dije, bueno, yo me voy a meter o romántica o jazz. Y bueno, ya una amiga se me adelantó, una maracucha, ella agarró el programa de música romántica y yo dije, bueno, yo voy a hacer jazz. Y de allí viene esa combinación y de allí viene el programa. Yo estuve con 95.5 hasta cuando se pudo, porque ya ahorita inclusive la emisora ya está fuera del aire, tiene un problema ahí con los equipos y no hay presupuesto para reactivarla. Pero cuando la cuestión política fue muy fuerte, yo dije, no, ya yo no voy a seguir en esta emisora y me fui a emisoras comerciales. Entonces, bueno, ahí viene la mezcla entre Y el todavía jazz lo mantienes. También y anoté por de, acá, no vivo de la locución, sin embargo lo he hecho por muchos años. y yo tengo 32 años con ese programa, Fíjate tú. desde el año 92, y yo he tenido la suerte de que primero es domingo, no es un horario prime time que te exigen que tienes que tener patrocinantes, porque la emisora tiene que vivir de algo, tiene que pagar alquiler, X, el personal. El domingo no pega tanto. Y segundo, ellos llegan y los dos dueños de las emisoras me dicen, mira, Joel, no importa si tú no tienes patrocinio. Lo que quiero es que me mantengas la calidad del programa, porque eso me mantiene la calidad de la emisora. Entonces, a mí no me importa que tú no tengas patrocinante. Y para mí eso fue una gloria, porque eso que tú dijiste de la parte de ventas, nada que ver. Yo no vendo ni las rifas, ¿me entiendes? Y por eso es que gente como Luis Figuera, yo lo extraño, porque yo siempre he trabajado como facilitador, porque hay Pero, otro que es el que llega y hace el negocio y dice y hace los cálculos y es el que se encarga de hacer los diplomas Yo digo, no, yo la parte nada más, ponme a mí a la parte, al diseño de la acción de formación, todo eso, las peripecias que tú quieras, no que tiene que ser cortico, que tiene que ser largo, que no, que es ponme lo que tú quieras, pero esa otra parte encárgate tú, ¿entiendes? Entonces yo eso de estar, mira, que yo quiero, yo tengo un programa de radio, que yo quiero que mire una pauta y después irle a cobrar. yo estoy muerta de la risa por dos cosas. Una, oye, te estás diciendo que los domingos no son importantes. Mira, sí son, Bueno, porque estamos en un domingo, el siempre en podcast sale los domingo. domingos. No, digo desde el punto de vista radial,
Sí. los patrocinios son, porque el domingo es un tiempo que, Sí, la no gente se la sé, es toma en distinto. familia y En toda cambio, esto. mira, ajá, un día de semana a las 6 de la Sí, mañana la gente se conectaba con el radio, al mediodía y en la noche, si son los 3 horarios, es muy sí. distinto pagar patrocinio que pagarlo un domingo. Sí, bueno, este sale los domingos a las 7 de la noche, pero fue hecho con la intención de que la gente en su momento de descanso pudiera escucharlo con calma, no, pero para cualquier horario sirve porque igual está grabado y la gente lo puede ver en cualquier momento. Claro, Y lo otro que me daba risa es lo que dice de las ventas. Yo siempre digo, mire, ustedes negocien y yo trabajo tras bastidores. Yo todo lo hago por atrás como hormiguita, pero no me manden a negociar, a ponerle precio. Y la gente, mira, ¿cómo me ayudarías? Se me ha acercado a personas que quieren, mira, ayúdame a escribir un libro, a estructurarlo, para poderlo publicar. O, ¿cómo haces un podcast? Ayúdame. Y yo le puedo explicar todo y no sé ni cómo cobrarle, ¿sabes? Ok, que otro me ayude con eso, porque no, porque no conozco esa parte. sí, bueno. Sí. Yo voy escuchando el programa y yo digo, chico, pero esto no es en contraste. Aquí hay mucha similitud. Pero bueno, chévere también, eso es parte de la vida. Sí, bueno, inicialmente fue contraste porque era el espacio para traer especialistas, traer gente que brindara herramientas y todo eso, pero también podría entrevistar a alguien que ni siquiera tuviera redes sociales. No necesariamente tenía que tener un Claro. impacto en las redes sociales. Mira, otra cosa que tenía por aquí era, ¿cuáles son esas 3 herramientas de vida que son importantes para ti? Que tú cargas en tu bolsito y dices, cuando se me presenta un reto, estas 3 cositas, pueden ser 3, pueden ser una, 2, me ayudan. Wow. Es difícil que sean 3 nada más. Algo muy importante es que tú sientas que fluyes. Segundo, que te haga crecer, que te sientas que estás dando un paso adelante, porque tampoco se puede quedar uno todo el tiempo en Mm, la zona de confort. Entonces, quizás eso es lo que nos hace falta, por lo menos a mí no me importa la edad que tengo y decir, bueno, voy a comenzar entonces a ser más negociante. Este, y sí que te haga evolucionar, que te sintonice contigo mismo y que también, y también satisfaga necesidades de gente, pues que sea algo, que sea un servicio. Es decir, cuando esas 3 cosas funcionan, yo me caso, pero yo no sé si tú me estás diciendo para enfrentar dificultades. Yo creo que Hay personas que se aferran a algo o dicen, la mira, paciencia, sí, ajá, la ok. paciencia es muy importante, tener paciencia, tener fe, Mm, tener fe. No lo veo, no lo calculo. Sin embargo, yo pongo toda mi energía para que eso que no se ve se haga visible, tener fe y saberte desenchufar, saber paciencia. desenfocar en algún momento, es decir, hay que tomar aire, hay que salir, hay que moverte. Es cuando tú estás sentado en un escritorio y no le das y no le das, estás sentado frente a la máquina y no, mira, pararte, tomarte un vaso de agua, prepararte un café, hablar con el vecino o con la gente que está en la casa contigo y volver, ya el panorama de pronto lo ves de una manera distinta. Diferente. Es eso, pues el saberte tomar los recesos, Ujú. eso es importante. La fe, no me acuerdo cuál fue la primera, Y paciencia. y la paciencia. Sí, Ok. ser paciente. A veces las cosas no se dan como con la velocidad que uno quisiera. ¿Cuál es tu definición del éxito? Llegarte a convertir en la mejor versión de ti mismo. Es decir, eso, llegar a Lo ser que sea que eso signifique. lo que sea que eso signifique para cada quien. Eso es lo chévere, que cada quien le va a dar su significado, le va a dar su toque, pues. Pero para mí es ser porque mira, tú puedes ser muy exitoso y la gente piensa, "Ah, no, tiene mucho dinero y de pronto es una persona infeliz, no está sintonizada consigo mismo. Este, no se siente humano. Ujú. Entonces yo pienso que el llegar a superar los desafíos
sintonizado contigo mismo, es decir, siendo leal a lo que es tu esencia y tu misión, ¿verdad? Y no morir en el intento, eso es un gran éxito. Eso es un gran éxito, es ser resiliente. Ujú. ¿Cuál serían, no sé si canciones o autores o cantantes que recomendarías a alguien que quiere incursionar en el mundo del jazz? ¿Cuál sería lo más digerible, lo más Sí, que porque hay podría? algunos que no son Sí, sí, digeribles, sí, me soy sí. consciente de ello. Y este, ay, mira, bueno, mira, si quieres un clásico, Ella Fitzgerald es una señora, pues definitivamente. Ella estaba entre la música popular y el jazz y lo combinaba muy bien. Y tiene una historia también muy interesante. Bueno, Louis Armstrong, definitivamente una personalidad arrolladora. Y además su historia de vida también tan Mm, interesante como la de Ella Fitzgerald. Este, ay, ahorita hay mucha gente. Mira, para quien quiera buscar un poquito de tranquilidad, hay un trompetista que él invita a muchos cantantes y otros artistas para hacer su trabajo, pero sus trabajos como instrumentista también son muy buenos, que se llama Chris Botti. Se escribe B de Barquisimeto OTTI. Chris Botti es un trompetista. Él ha hecho trabajos excelentes. Es una música interesante, suave, no es tan fuerte. Hay una muchachita que se llama Esperanza Spalding, que ella es contrabajista y cantante, es muy buena. Este, hay una negra que canta divino, ella sí es un poquito, pero ella se formó para cantar ópera, pero canta jazz. Tiene una voz prodigiosa. Ella se llama Cecil McLaurin Salvant, con B pequeña y termina en T. Ella también es muy, muy buena. Y bueno, mira, hay estaciones de radio que son smooth jazz. Hay una estación que yo escucho que es de Nueva York, que se llama Smooth Jazz 24/7 y bueno, mm, eso es relajante completamente. Pero el jazz tiene muchos matices. sí, hay uno que sí me parece como pesado. Estridente, Sí. sí es. Hay jazz heavy, hay Mm. jazz heavy fuerte, que es solo para personas pues, que sabe lo que está pasando. No es tan digerible. Ve, antes de cerrar el programa y de que nos compartas pues tus redes sociales, me gustaría cerrar uno con esa parte relajada. Háblame de la fono, ¿cómo se llama? De la fonomímicas. Ajá. ¿Qué estás Ah, haciendo? ya. Bueno, mira, eso fue producto de la pandemia. Esa es la parte relajada de Joel. Sí, mira, yo soy una persona que además de hablar, yo tengo el lenguaje gestual mío es traicionero, es decir, yo me muevo, yo digo que otra de las cosas que me hubiese gustado ser es bailarín, porque es una de las cosas que me gusta hacer. Este, entonces mi lenguaje gestual es fuerte, no sabía cuán potente era. Entonces empecé con eso, bueno, y si yo hago esto, esto me parece gracioso y yo veo que gente lo hace, porque yo no lo intento. Entonces empecé a Mm, intentarlo, empecé a intentarlo. Y bueno, se me dio, me gustó porque no duraba mucho tiempo. La gente dice, pero ¿cuántas horas de horas? No, mire, eso es rápido, yo no sé. Yo entro como en un trance y eso no me sale tan lento, eso me sale rápido. Y entonces, mira, empezaron a crecer los seguidores. Eso me cautivó muchísimo. Me cautivó porque esa era, mira, cantidad de seguidores que yo digo, y esta gente y me escriben, me hizo el día, qué cómico, cómo que te queda muy bien. Y yo, bueno, fíjate, claro, trato de que, yo digo, bueno, esta es otra faceta, pues, y de verdad me ha relajado mucho. mm. Y después la facilitación de talleres, después de esa soltada, se ha hecho sentir, pues,
Creo Fluye que más. he fluido mucho más, porque yo trataba de ser como muy formal muchas veces, en cambio ahí no, pues ahí desbarataba un poco los esquemas. Mira, y también me comentaron que te gustan mucho las metáforas. Sí, por eso que acabo de decirte ahorita, por ejemplo, de que así como desenfoco, esos ejemplos a mí, yo los agarro en el aire. Esa es una cosa que no está escrita en los guiones de los talleres. Y me va muy bien, sí, siempre las metáforas, los símiles me han ayudado. En estos días alguien me estaba consultando porque tenía un desencanto, una desilusión amorosa. Entonces yo le dije, pero es que tú estás así como cuando un niño descubre que el niño Jesús no es el papá. Y eso le hizo un clic, me dijo, claro, porque yo le dije, tú, lo que pasa es que te estás dando cuenta que el dibujo que tú tenías de esa persona no es lo que es en la realidad. Ahorita lo que tienes que hacer es, tú estás pegado y estás sufriendo porque estás pegado al dibujo. El dibujo te ayuda a tener una idea. El dibujo ayuda a un arquitecto y a un ingeniero a construir un edificio, pero eso no es el edificio. Okay. ¿Entiendes? Entonces, las desilusiones, y ahí va todo el rollo de lo importante de la salud mental para tener salud emocional, es que estamos pegados a los planos. Dios nos proveyó del instrumento fabuloso de poder imaginar, de poder dibujar, pero también, tienes que tener el borrador, tienes que tener la borranata grandota, porque tú tienes que estar cambiando. Sufrimos porque no se parece a la realidad al dibujo, y no. Y el dibujo dibuja las relaciones de lo que es el mundo, de lo que es mi papá, de lo que es mi pareja, de lo que es mi hijo. Entonces estás sufriendo porque no se parece. Espérate. Ya tienes tres muestras e indicadores de que no es el dibujo que tú tienes. Por eso creamos las expectativas. Por eso, exactamente. Entonces, de algunas cosas sí tenemos una visión más nítida, pero de la mayoría de las cosas tenemos una visión errada porque somos humanos. Y el trabajo es tener la borra y empezar, no, es así. Entonces yo le decía a esa persona, le decía, cónchale, mira, yo entiendo, yo te entiendo, no es para menos, es una desilusión, entonces, pero ¿qué pasa? Estás aferrado a un dibujo que tienes que mirar ahora de otra manera y aceptarlo, reconocerlo y aceptarlo para seguir adelante. Tienes que tomar ahí una decisión. Pero entonces, ay, y esta desilusión, claro, es una desilusión como cuando uno descubre que el niño Jesús no es el niño Jesús, sino es parte de la... Entonces él me hizo un clic. Entonces, sí, eso me ha ayudado muchísimo el poder utilizar esos ejemplos. Entonces es como desenfocar o dosificar las expectativas. Sería cuando creas esa realidad, esa imagen, y el borrador sería como la habilidad o la flexibilidad y ser compasivo en desaprender para intentarlo Es nuevamente. correcto. Ok, Ujú. ok. Me quedo con eso y con muchas otras cosas. Basado en eso de las metáforas, quería cerrar con esta pregunta contigo, a ver qué me puedes decir. Si te tocara representar con una metáfora, el describir ese episodio llamado vida, ¿cuál sería esa metáfora? Es como un día. Ok. Tiene un amanecer que es luminoso. Yo digo que todos somos una promesa del universo. El universo apuesta a cada uno de nosotros. Y ya hemos ganado la batalla porque hubo muchos intentos, hubo muchos espermatozoides que se quedaron con los crespos hechos y fue uno nada más. Entonces ya ahí hay un triunfo, ya hay una vida, ya hay... Entonces, la vida es como un día. Y yo digo, ojalá mi tránsito sea así. Es decir, uno no se da cuenta cuando amanece, de repente ya tú estás aquí en el mundo. Viene entonces la mañana, viene lo fuerte, viene el mediodía, viene el clímax, la fortaleza, la potencia, y después viene, entonces ahora viene la tarde y después viene la noche. Y a veces tú no te das cuenta, Mm. ¿verdad? Entonces en ese atardecer se diluye la luz y se vuelve la sombra, que es la noche. Yo diría, ojalá, esa es la muerte. Ojalá, es decir, o la partida de este plano. Ojalá sea así de tranquilo. Yo por eso cuando
alguien me notifica que alguien falleció, yo siempre digo, ojalá que este tránsito haya sido luminoso y sereno. Yo pienso que lo que más yo le desearía a alguien es que ese tránsito final sea luminoso y sereno, como un atardecer, que a veces uno está mirando el crepúsculo y cierra los ojos y ya es de noche y tú dices, bueno, es parte de la vida. Quiero agradecerte, Joel, por este rato, esta tertulia tan agradable, esta conversación, este encuentro, como lo llamaste al inicio, agradecida. Cumplí con todas mis preguntas y me llevo muchísimo más y creo que podríamos dar para muchos episodios de tranquilidad. Es que quisiera que fuese, yo lo dibujo, así lo dibujo en el libro, así lo dibujo en el podcast. Es una manta, un café, un día con ese clima preferido, en tu espacio especial y un momento para ti. Eso trato que la gente se lleve de cada episodio, un momento de encuentro, un momento de darte permiso para estar contigo y poder recibir de los demás aquello que haga clic y te haga sentir bien. Eso ha sido para mí el propósito y la razón de este proyecto. Y cada vez que tengo invitados, pues siento que eso va fluyendo y va dando mayor sentido. Así que quiero agradecerte inmensamente tu tiempo, tu disponibilidad y tu decir sí para acompañarme en esta conversación del día de hoy. El agradecido soy yo de que me hagas parte de este maravilloso proyecto. Me encantó, me conmoví inclusive, aunque no te diste cuenta, no sé si de pronto no te diste cuenta, si te diste cuenta, pero me conmoví, de verdad, no tienes idea de lo balsámico que ha sido este encuentro contigo, que yo espero que sea para la gente, para mí sería un gran premio, pero inclusive para mí también ha sido balsámico el tener este encuentro con gente como tú y que podamos nosotros hacer un servicio para gente que nos va a escuchar. Ser parte de eso, yo pienso que es un gran regalo de vida. Así es. ¿Te gustaría compartir tus redes sociales para que la gente pueda seguirte y ver tu trabajo, conocerte un poco más? Y arroba Joel Díaz Carmona, que es el Instagram, ahí van a encontrar las loqueras y también algunas cosas serias. Te invito, no te olvides del podcast de las 3 fotografías, eso está Sí. reciente. Y hay una de mi perro que falleció ahorita en mayo del año pasado, de Chaplin. Hay una, si tú ves una foto de un perrito, lo que escribí ahí del perro, yo no sé, yo creo que yo presentía que eso iba a suceder. Bueno, arroba Joel Díaz Carmona, está arroba al ritmo del jazz, que ahí hablo de cosas de jazz. Ahí pongo el flyer del programa, que lo voy a hacer ahorita porque dentro de 4 horas sale el programa. Sí, lo voy a escuchar, te voy a acompañar hoy. Bueno, me encanta y espero que lo disfrutes. Y ahí tengo uno, que esa es una deuda que tengo porque lo dejé ahí, que se Vivir llama con vivir. @vivir convivir, que le Sí, tengo que dar más de esto, ese es el compromiso que voy a dejar para ti, no para ti el día de hoy, es retomar vivir con vivir. porque es en ese orden, vivir para convivir. Tú no puedes convivir si tú no vives contigo. Entonces, vivir, Bueno, espero ver mucho más de ese proyecto más adelante. bueno, así va a ser. Gracias, Joel. Un placer inmenso haber compartido contigo. Igual, muchísimas gracias por la oportunidad y estoy a la orden. Si en otro momento se puede dar otro encuentro. Así será. Gracias. Bendiciones.